Cuando Valenzuela manda esta carta para Argentina, pidiendo que viniera ayuda desde Argentina, ¿por qué? ¿Ayuda por qué? ¿Había problemas acá? ¿Por qué necesitaba que viniera alguien? Porque Valenzuela necesitaba gente que ayudara para hacer la capacitación política, hacer cursos de marxismo. Y eso yo, así empecé. Haciendo cursos de marxismo. Y conocí ahí los Concha. ¿Y a dónde hacía eso? Llega acá y empieza a hacer los cursos de marxismo acá. ¿A dónde los hacía? ¿En la casa de Valenzuela? ¿Esos cursos? No, los hacía en la población Alegua, pues. En la legua. Donde estaba Marcos Contreras, ¿no? También. Mm. Así estaban toda la gente. O sea, muy linda, recuerda mucho eso de parte. Entonces eso ya empieza ya a hacer trabajo en el movimiento sindical. Y entonces yo, para ganarme la vida, pues ¿de qué vivía yo? Y mi hija. Mi esposa es doctora. Entonces, ya trabajé en el laboratorio Nikolic. Y ahí formé el primer sindicato de empleados de laboratorio. Y me eligieron presidente. Eso fue un primer paso del sindicalismo, porque eso, el sindicato, el empleado de laboratorio, pertenecía a la Federación de Química. Entonces ahí estaba Miguel Pradena, que era dirigente nacional de la CUT, trabajamos fuerte ahí, me eligieron en el Congreso de la Federación de Química. Hizo el primer paso importante porque después, en el año 58, se hace el Congreso Nacional de la CUT, el segundo Congreso, y me eligen dirigente nacional. Yo voy por la delegación de la Química y Farmacia, y ahí me eligen dirigente nacional. Ahí entablo la gran amistad con Clotario Borrés, pero es esa trayectoria muy importante para mí, porque comienza a ser una verdadera militancia en el seno mismo de la clase trabajadora chilena. Y ahí empiezo a hacer también mis primeros trabajos sobre Chile. Pues. Mi primer trabajo sobre Chile se llama Los discursos de Clotario Borrés y la Revolución Chilena. A partir de todo, tanto las huelgas que hacen, las huelgas generales de la CUT y todo eso, tú en el movimiento social vas a encontrar ahí. Así pues. ¿Y por qué, volviendo a este tema, por qué usted decide venirse de Argentina para acá o es algo que se discute? ¿Por qué es la decisión de que venga usted y no otro de Argentina para Chile? ¿Por qué? ¿Por ser profesor? En la reunión del Comité Central, decían, porque lo que necesitaba Valenzuela es preparar al marxismo. Y lo que puede ser mejor, además, que yo hacía muchas críticas a Moreno, el tipo muy hábil, para sacárselo de encima, decía, que vaya a Vitale. Sí. Así, que se vaya. Es muy fino ese Moreno. Y ahí lo mandó para acá. ¿Qué más? Y acá Humberto Valenzuela tenía una relación con Moreno, de una buena relación de respeto, o también lo criticaba. No, después hacemos un congreso latinoamericano que convoca a Valenzuela también, el año 62 creo que.
después de la Revolución Cubana. Entonces hacemos el Congreso, Valenzuela me manda e invita a Moreno, y se arma la grande, porque Moreno decía, son pequeños burgueses, son pequeños burgueses, no entiende nada usted, dijo Valenzuela, toda la gente luchadora, yo apoyo a la Revolución Cubana, ¿cómo va a decir usted eso? Y ahí está ya mi ruptura ya frontal con Moreno. Después va a venir, cuando él se hace ingresar el entrismo al peronismo, ya ni que hablar. Definitivo. ¿Qué otra cosa? Y cuando usted viene acá a Chile, se encuentra con un grupo, ¿cómo? ¿Un grupo fuerte, un grupo débil? ¿Cómo era? ¿Qué impresión le dio? Cuando llegó a decir, tú sabes la tradición que venía de la izquierda comunista. Marcos Contreras estaba ahí, que venía de la izquierda comunista. Valenzuela. Cuánta gente había ya con formación trotskista. Y ahí entonces podemos desarrollar bastante y empezar a hacer realmente los nexos con el movimiento obrero, obrero de la construcción, los conchas, en fin, tantos obreros textiles. Pero yo siempre conservaba mi marxista, soy marxista, pero marxista libertario, porque mis raíces comenzaron con el anarquismo. Cuénteme un poco de eso. Cuénteme un poco de eso, de esa experiencia como anarquista al principio. Bueno, habrán sido 2 o 3 años, cuando estaba en La Plata. ¿Y cómo fue? ¿Hubo también un profesor que era anarquista? ¿O cómo se hizo? No, ¿cómo era marxista él? Mercedes Peña, no. ¿Y cómo se fue haciendo anarquista? Porque yo vivía cerca de una pensión de Chile, de pehuajenses ahí en La Plata. Ricci era anarquista. Y él me hizo anarquista. Eso está bueno. ¿Y hacían actividades, cosas así? No, era mucho lectura. Lectura. Mi militancia comienza cuando entonces hacemos trabajos como Bengochea, Pereira, Che Pereira en Argentina, Trosco. Ahí conozco a Hugo Blanco. Claro. Ahí conozco a Hugo Blanco, estaba estudiando en La Plata, no, en La Plata, sí. Desarrollo desigual y combinado, ¿cierto? Pero yo le he estado dando vuelta al asunto, totalmente de acuerdo. Los primeros análisis de Marx, después de Lenin, después de Trotsky. Trotsky es el que más desarrolla este desarrollo y combinado. Entonces pero para que esté combinado hay que articularlo. Si el desarrollo por una sociedad desigual, ¿cómo se articula para darse cuenta? Entonces, el desarrollo desigual, articulado y combinado. Y después, pero ¿cómo se da esto? Es para América Latina. Agregué también lo específico diferenciado. Desarrollo desigual combinado, específico diferenciado para América Latina, porque todo eso de europeo, específico diferenciado, ¿es unilineal? No, es multilineal. Por lo tanto, desarrollo desigual, articulado, combinado, específico diferenciado y multilineal. ¿Qué es lo que las cosas que primero te planteas?
cuando el movimiento obrero de principios del siglo XX, ¿qué elemento importante hay que tener? La dependencia. Analizar, ya está el capital monopólico interviniendo, ¿cierto? Por lo tanto, la forma de colonialidad van a ir cambiando. ¿Sabes? Si se acuerdan que se hablaba de país, pasamos a ser de colonia a semicolonia. Eso se usa mucho eso. Pero resulta que es correcto, pero hay que estudiarlo más a fondo. Entonces es la categoría dependencia. No es lo mismo la dependencia, porque hablaban de la dependencia a mediados del siglo XX, una de las cosas que más se hablaba de la dependencia. Pero hay que señalar las etapas de la dependencia. Por lo tanto, tenés que decir cómo se hizo la independencia política y entonces se cayó después rápidamente la dependencia económica. Bueno, ¿cómo fue eso? Fue a través de todo este pacto neocolonial de la oligarquía criolla con el capital extranjero, que era el pacto. Compramos los productos manufactureros de la revolución industrial, pero a cambio ustedes nos compran las materias primas. ¿Sí, verdad? Entonces, ahí el primer cambio de la dependencia. Ahí que comienza esta dependencia económica. Pero bueno, no es lo mismo esa dependencia que la que se va dando durante todo el siglo XIX, y es también distinta a la fase de la dependencia que es el siglo XX, ¿cierto? Porque empezó el capital monopólico británico a ser reemplazado por el capital monopólico norteamericano. Entonces, ahí tú ves cómo se van dando las distintas fases de la dependencia. Bien. Pero todo esto estaba, bueno, de colonia a semicolonia, esto, ¿no? Semicolonia inglesa, después semicolonia norteamericana. Entonces, hasta esto hace muy poco, a fines del siglo XIX, casi comienzos del XX, un sociólogo, el mejor sociólogo de la América Latina, peruano, Aníbal Quijano, muy amigo mío, estuvo en Chile también, plantea una cuestión muy interesante que se llama la colonialidad del poder. Empiezo a explicarlo. Sí, pero ustedes no se han puesto a pensar cómo se ejerce eso, cómo se ejerce la colonialidad del poder con el imperialismo inglés, cómo se ejerce la colonialidad del poder con el imperialismo norteamericano. Entonces, ¿cómo se expresa la colonialidad del poder? Entonces, ese problema él lo plantea. Entonces yo un día le dije, mira bien, Aníbal, todo esto es muy interesante lo que tú estás planteando, es nuevo, porque todo eso lo sacaba a raíz de que él terminaba hablando de la colonialidad del poder
a fines del siglo XIX explicando que eso era a nivel mundial, era toda la globalización, la era neoliberal, tenía toda la razón. Me parece muy bien lo que tú dices, pero esta colonialidad del poder cobra concreción, se concretiza si la analizamos a través de las distintas fases de la dependencia. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, participa en ese debate. Yo precisamente estoy escribiendo también sobre ese tema. Ya lo escribí. Te voy a pasar yo cuando me traigan ya con la computadora. La colonialidad del poder depende de la fase de la dependencia. Entonces, un investigador, Walter Mignolo dice, muy interesante, porque nosotros, antes de que Quijano planteara esto, nosotros planteamos, bueno, después viene de dejar de ser colonial, nos convertimos en semicolonia, lo que sea, pero lo que plantea Quijano está muy bien, de que se va a expresar una colonialidad del poder y que depende de las etapas de la dependencia, de cómo se concreta. Bien, eso entonces, trabajando la categoría de dependencia. Y una de las cosas muy importantes del movimiento obrero es cómo vive la gente, qué siente, qué vive. Eso forma parte de la vida cotidiana de la clase trabajadora, que es muy importante. A veces se le da poca importancia, pero caramba que es nada más que ver la literatura, las novelas, etcétera, cómo influye la vida cotidiana en la gente. Es decir, es parte de la la vida cotidiana. Entonces, ese elemento hay que tomarlo en cuenta. La vida cotidiana del trabajador, de la clase trabajadora. No personal, sino la clase trabajadora en su conjunto. Cuando tú analizas el movimiento obrero, ¿qué otra cosa es importante? Puede ser también la relación con otros sectores, como los pobladores. Por lo tanto, la relación del movimiento obrero con el resto de los movimientos sociales. La relación con los pobladores. La relación con el movimiento de mujeres. Entonces, eso es muy importante, ¿cierto? Establecer la relación con todos estos movimientos sociales. Es muy importante los campesinos. Pero ahí sí es muy importante qué sector campesino. Claro. Trabajadores rurales. Efectivamente, el jornalero agrícola. No es lo mismo el pequeño propietario campesino, que es un tipo luchador, lucha por sus tierras, etcétera, etcétera, que es distinto al asalariado del campo, que ya forma parte de la clase obrera. No urbana, pero la clase obrera rural. Eso es muy importante. El primero que se da cuenta de eso en Chile, ¿quién es? Recabarren. Recabarren es el primero que se da cuenta
porque él vivió la época en que había surgido la Revolución Mexicana. Entonces se dio cuenta que era muy importante la lucha de los jornaleros agrícolas. Entra a analizarse la relación etnia-clase. Porque resulta que se crea la Federación Campesina e Indígena en Chile, en la época de Clutario Blés, y esto ya se crea porque muchos mapuches e aymara han ido a trabajar, se convirtieron en asalariados y comienza entonces a darse esta relación etnia-clase, que es importante analizarla, porque en América Latina se dan en todos los países, casi todos, hasta la Argentina, aunque pocos originarios, pero se da también en distintas partes, Mendoza, el sur, Tucumán, cuyo efectivamente esta relación etnia-clase. Usted siempre dice que ser historiador es un oficio, ¿no es cierto? Usted dice eso. Y yo quería preguntar por qué. ¿Por qué para usted ser historiador es un oficio? Porque para ser realmente un estudiador tienes que dedicarte, así como el obrero de la construcción trabaja 8 horas, el de la fábrica también. Cuando yo empecé a hacer estos primeros trabajos, yo escribía en los ratos libres. Cuando salía del trabajo, los ratos libres, jugaba con ella al ajedrez, con mi sobrino. En los ratos libres escribía. Pero eso no era un oficio. Y yo me fui dando cuenta de que para hacer una cosa seria, fundamentada, seria, rigurosa en el análisis, necesitaba dedicarme. Y empiezo eso a descubrirlo en el exilio. Ya no estaba apresurado, presionando para hacer trabajo sindical aquí y allá en la población, no. El exilio me permitió, trabajando ahí en la universidad, no someterme a esas presiones, sino trabajar en historiador. Y empezó a trabajar y dedicar parte del día a eso. Y a darme cuenta que realmente cuando se va haciendo este oficio, si uno logra, después de escribir una página, si logra salvar un párrafo, después de 8 horas de trabajo, ha cumplido una tarea. Se ha descuidado el relato. En una palabra. Muy interesante, puedes sacar tú las cosas que has hecho tú, por ejemplo, el análisis comparado de Chile y Argentina, interesante. Pero tú vas contando, Claro. para que se ubique tal periodo, esto. Claro. En la historia social hay un avance muy importante, porque antes la historiografía tradicional era puro acontecimientos, puros hechos, relatar hechos. Suben presidente, bajan presidente, hay golpe de Estado. Por lo tanto, se descuidó relatar.
Claro, como que dieron el bandazo. Claro, entonces, por la crítica a la historiografía tradicional. Así que entonces eso hay que tenerlo siempre presente. Relatar, ubicar al lector que tú estás leyendo, que se ubique. Claro. Y al Eso, mismo entonces, tiempo... es muy importante. Sí. E interpretar también, porque si no es dato nada más. Claro. Entonces, combinar. Por eso el que hace historia es relatar, yo reivindico relatar, interpretar los hechos y teorizar. Son tres: relatar, interpretar y teorizar. Es decir, la interpretación que vas haciendo va contribuyendo a una teoría también que estás manejando. Hoy estuve viendo el Museo de Dolores y la verdad que nos parece un proyecto muy importante. Esto de poder preservar la historia política y social de la clase obrera es algo que bueno, vamos a ver cómo podemos ayudarla desde la Argentina. La importancia de la historia oral, sí, sí, muy importante. muy importante. Muy importante. Así que, pero Sí, tienes que conversar bastante con Pablo. tal cual. Él decía que la entrevista que le hicimos a usted, ¿se acuerda que la filmamos? Sí, sí. Bueno, que le sirvió mucho, que la leyó, porque yo Sí. se la mandé. Ya. Y que le gustó mucho porque tenía mucha experiencia suya, de vida, de militancia. Ya. Y eso le gustó mucho a él. Además porque es muy raro Sí, sí. que un gran historiador además tenga tanta experiencia militante. En general hemos separado intelectual de clase. Este trabajo yo Ah, mira. se lo dediqué a mi maestro, ¿Qué fue? José Luis Romero. Caramba, Entonces quería preguntarle lo siguiente. caramba. Sí, sí. Porque él creó el Centro de Estudios de Historia Social de la Universidad de Buenos Aires. Sí, señor. Ya. ¿Y qué tal eso? ¿Siguió mucho No, tiempo? eso no existe más como tal. Bueno. Eh, Fue la muerte de él. Después de la muerte de él, además después de que la derecha tuvo la universidad Claro. muchos años, y la postmodernidad no ha mantenido una cantidad de cosas. Modernidad. Claro, porque era un hombre de una mirada muy amplia, Romero, Sí, claro. entonces que formó mucha gente distinta. Qué sé yo, Alberto Pla, gran historiador, estudió con Romero. Sí, sí. ¿Alberto Pla? Alberto Pla estudió con Romero. Sí, Claro, no me diga, yo sabe que claro que sí. yo fui muy colega de él y trabajamos juntos en el exilio Ah, en Venezuela. claro, Yo estuve por lo menos 10 años trabajando con él. claro, Alberto. claro. Yo fui muy amigo de Alberto, Así es. ¿no? Así. Él volvió a Volvió a la Argentina y murió hace 2 años. ¿Eh? Se murió. Murió. Murió hace 2 años. Ya. ¿No? Pero un hombre muy respetado, muy respetado, Alberto. Pero Pero de Venezuela volvió a Argentina. sí, señor. Ya. A Rosario volvió. A Rosario. Sí. Entonces, Trabajamos muchas cosas con él juntos. Yo estuve exiliado en Venezuela 11 años. 11 años. caramba. Entonces ahí escribí eso y después eso se presentó en varios países de América Latina y Alberto me ayudó bastante en todo Claro. eso. Sí. ¿Cuándo regresó usted a Chile? Yo regresé, estuve en las vueltas que di, ¿no? Estuve muchos años en exilio en Europa, en Francia, etc. Y después en Venezuela, y desde el centro de Venezuela yo lo utilicé como pivote para conocer toda América Latina. Claro.
Además que ganábamos increíble. Y eso ya era petrodólares. Claro, claro. A nosotros nos pagaban, a los profesores que no éramos chilenos, Ujú. no éramos venezolanos, nos pagaban $4.500 en esa época. ¿Era un burgués usted? Y a los venezolanos le pagaban 5.000. Oh, oh. 5.000. Oh, Bueno, entonces yo recorrí mucho América Latina, yo fui forjando mi identidad latinoamericana, claro, sin perder mi identidad chilena, claro. sin perder mi identidad argentina. También. Sí, bueno, yo nací en Argentina, Lo en sé, Pinto, mi lo sé, lo sé. familia, todo. Si yo, mi identidad argentina no la perdía nunca. Claro. Usted sabe que el problema de identidad, los primeros años, los primeros amigos, las primeras juegos, entonces, esa identidad no se pierde Sí, nunca. te marcan de por vida. Toda, Sí, su vida, sí. toda su vida está marcada por eso, Claro. ¿cierto? Claro, totalmente. Totalmente. ¿Y usted sigue trabajando, sigue escribiendo? ¿Usted sigue escribiendo? Más que nunca. ¡Ah, caramba! Porque yo le voy a decir, Pablo, yo realmente, el oficio, Sí. el quehacer del historiador, Sí, es un oficio como el gaffiter, como el obrero, Claro. como el empleado, claro, es un oficio. claro. Pero yo le digo sinceramente, tardé muchísimos años en dedicar todo el día. Yo, en los últimos años, trabajo varias horas al día. Y ahí fue realmente, adquirí mi oficio. Claro. Yo antes hacía clases, afín, aquí, adentro, lo otro, viajaba a hacer conferencias, pero no me dedicaba todo el día. Claro. Me dedicaba en los tiempos libres. Ujú. Así pues. Así que el quehacer del historiador es un oficio. Es un oficio, sí, señor. Y hay que asumirlo. Claro que sí. Y me decidí, Pablo, a hacer una contribución Sí, sí. a una historia de los pueblos originarios, desde los pueblos agroalfareros, mineros, Sí, sí. hasta fines del siglo XX. Caramba. Entonces, es una tarea, pero... Titánica. Grande. Sí. Pero yo, claro, como había trabajado esta historia general, esta historia de América comparada, me ayudó mucho todo esto, ¿no? Entonces, esa es mi gran tarea. Y la otra tarea es poder transmitir en un lenguaje no para especialistas, Ujú, ujú. pero sin disminuir la profundidad, Claro. sobre los periodos principales más importantes de la historia de Chile. Fui yo dirigente nacional de la CUI de años 58 a 62. Sabía, sí. Sería muy largo hablar de toda esa historia. Yo fui dirigente, presidente del primer sindicato de Chile de propagandistas médicos, después dirigente de la Federación de Química, después ya fue al Congreso de la CUI, me eligieron ahí. Pues. Bueno, entonces hice un trabajo sobre la experiencia del pasado. Ella la conoce. Que puede ser considerado nada más Claro. por el presente. Porque son épocas distintas, momentos, imagínense en Chile que siempre vivió cierto momento de alza, bien, ascenso del movimiento popular. Claro. Hoy día hay una atomización sindical, Total. casi no hay sindicalización. Ah. En fin, pero de todos modos, en algún momento de la historia, Todo se recupera. otras generaciones, las cuales Claro. esperamos. Yo ahora estoy escribiendo para mí nomás y para mi hija. Ajá.
se llama Los mejores momentos de mi vida. Ah, No, qué no es una lindo. autobiografía, No. no Es un una recuerdo. parte extra, no. Es lo que me salió de adentro, de lo más profundo de mi ser. Así que ya te voy a pasar. Sí, eso estaría bueno. Estaría muy, muy bueno. En fin. En fin, Bueno, y ahí haciendo lo que puedo. Yo ya tengo ahora 83 años. caramba. Toda una vida. Toda una vida. Sí. Bien. ¿Y cuántos más? Por lo menos 30 más. Tengo muchas cosas que escribir todavía. Claro, Ahora que asumí el papel de mi oficio, claro, yo soy un obrero de la historia. claro. Muy bueno, muy bueno. Don Luis, muchísimas gracias. Hola Pablo, escucha. Realmente Dale, que gustar. ha sido un verdadero honor. Ojalá algún día pueda volver a ¿Ves? mi Buenos Aires. Cuando yo te Vuelva a ver. no habrá más esperanza. Creo que siempre me ha acompañado como historiador. Yo misma soy historiadora y creo que él no es ajeno al camino que elegí. Creo que es uno de los historiadores que revolucionó la historiografía en Chile al hacer una interpretación marxista y poner a todos los actores sociales que no se contemplaban como actores de la historia junto a otros, pero creo que él fue bastante más osado. Uno de los primeros que escribió sobre las mujeres como sujetos históricos en los años 80 con La mitad invisible de la historia. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos en la denuncia. Un cuadro político del trotskismo internacional y del trotskismo chileno, que representa en su práctica de día la unidad de América Latina en la revolución. Él vino de Argentina y la presentó en Chile y aquí se hizo chileno y escribió la historia de Chile, la verdadera historia de Chile. Yo he venido a cumplir con el deber revolucionario de rendirle un pequeño homenaje con mi presencia, que no significa en sí nada, sino que para mí tiene un significado. Bueno, mi relación con Lucho era más bien una relación de amistad. Teníamos nuestras diferencias políticas, pero también muchas cercanías políticas. O sea, como sucede en la izquierda. Yo los recuerdos más nítidos de Lucho los tengo más bien del exilio. Estuvimos juntos en el primer tribunal Russell que se hizo en Bruselas y bueno, él se destacó siempre por su enorme capacidad de análisis y de vincular hechos de distinto tipo por sus características también de historiador. Entonces, yo creo que él bien vale todos los homenajes que se le pueden rendir en esta ocasión. Chao, cuídense mucho. En serio. Nos vemos hasta la próxima.